Muchas bendiciones, shalom, amados, en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, conforme el país que nos estén escuchando, vamos a estar tratando un tema acerca de las adicciones. ¿Qué es una adicción? Una adicción es una urgencia a una sustancia o a una actividad ilícita, ¿verdad?, que perjudica o desbalancea, ¿verdad?, la situación mental, perjudica la salud mental, abre puertas al estrés, abre puerta al afán, abre puerta a la ansiedad y muchas cosas más, ¿verdad? Nosotros pensamos que las adicciones solamente son drogas y alcohol. En esta noche vamos a aprender que hay muchas clases de adicciones. Vamos a enumerar algunas de ellas, por ejemplo, las adicciones al sexo, adicciones a la pornografía, adicciones a los chismes. Qué cosa más rara, ¿verdad? Todo lo que causa una urgencia o persistencia en esa actividad que la persona no puede vivir, eso se le zafa, eso busca a la persona para hacer eso, de esa actividad, pues eso significa que esa persona está adicta a esa situación. Entonces, en medio de las adicciones tenemos, ¿verdad? Hay gente que es adicta al trabajo. Quiere decir, las personas que son adictas tienen como prioridad algo que aparentemente es bueno, porque trabajar es bueno. Pero lo están tomando de una manera excesiva que se forma en su prioridad. Ya la familia no tiene sentido, sus otras actividades no tienen sentido, pueden pasar 24 horas trabajando, todo lo que hacen es acumular dinero, que allí viene otra afectación en las adicciones, por ejemplo el dinero, ¿verdad? Ahí entra la avaricia, se abren más puertas, ¿verdad? Hay personas que son adictas al dinero, ¿verdad? Esa es otra manera de las adicciones. Hay personas, ¿verdad?, que son adictas a las sectas, o se vuelven religiosos, se vuelven dogmáticos, se vuelven legalistas, doctrinales, y lamentablemente es una adicción. Leen la Biblia pero la malinterpretan, que no es malinterpretada sino revelada la palabra de Dios. También hay adicciones a la comida, a ciertas gaseosas que ya tienen dentro de ese líquido sustancias adictivas. Hay cosas que nos pueden hacer adictivos, pero hay cosas que ya tienen dentro de sí algo que pega ahí, que le da seguidilla a uno, que es adictivo, ¿verdad? Y hay gaseosas, que no voy a mencionar el nombre para no darles mala o buena propaganda, más que todo mala, ¿verdad?, que son adictivas. Hay gente que no toma agua más que esa clase de bebidas, ¿verdad? Adicción. También hay adicciones a la comida, ¿verdad? Se llama esta persona como un comedor compulsivo, que es producido por la ansiedad o una puerta abierta, o una necesidad, y está llenando ese vacío con la comida, ¿verdad? Y eso se vuelve una adicción. Por ejemplo, hay personas que ya están delgadas, pero se ven gordas, ¿verdad? Y eso se llama bulimia. Que estas personas comen grandes cantidades de comida y después se hurgan la garganta o toman purga para devolverlo, ¿verdad? Y eso es una
costumbre. Por eso se puede categorizar entre las adicciones, ¿verdad? Los desórdenes, ¿verdad? En la comida, como por ejemplo la bulimia, como por ejemplo la anorexia, ¿verdad? Que son cosas parecidas. La anorexia uno se abstiene de comer, mientras que la bulimia uno come. La persona come mucho, mucho, mucho y trata de, ¿verdad? De sacar ese volumen para mantenerse, según esta persona, delgada, y ya está delgada, pero quiere más, ¿verdad? Por eso podemos ver personas que lamentablemente, ¿verdad? Se mueren así, ¿verdad? Con ese concepto que ya su mentalidad está dañada, ¿verdad? Por eso es un desorden también en el área de la psicología. También hay personas que son adictivas, que ya tienen adicción a las redes sociales, o sea, al internet, ¿verdad? Duermen con el teléfono o con el dispositivo electrónico que tengan en el baño. Casi ni se pueden bañar porque están pendientes. No se pueden concentrar en nada. Todo lo que tienen en la mano es un teléfono, ¿verdad? Y lamentablemente es una adicción que hay que trabajarla. Y así sucesivamente tenemos muchas clases de adicciones, estas solamente por nombrar algunas. Pero la que queremos hablar hoy, de la adicción que queremos hablar hoy, es el vicio de fiar. Lo vamos a decir en palabras comunes. O sea, el vicio de las deudas. La adicción a las deudas. Vamos a estar analizando este tema en esta hora, ¿verdad? Orándole al Padre que si hay alguien, ¿verdad?, que está padeciendo este fenómeno, usted pueda compartir este video para sanidad, porque hay esperanza para aquella persona que está en esta lamentable situación, ¿verdad? La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 7, que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Las personas que viven en esta adicción de prestar, de fiar, de prestar, de fiar y de quedarse endeudado, son personas que básicamente están adictas a las deudas. Ya no les importa nada. Ellos pueden tener deuda con el de la esquina, de la bodega de la esquina, pueden tener deuda con un amigo, pueden tener deuda con sus parientes. No les importa ya más nada que alimentar su egocentrismo o su egoísmo en tener las cosas, ¿verdad? Es una dependencia bastante triste, porque la persona puede llegar al punto de que usted lo sabe, porque quizás a usted le ha pasado, que tú le diste un término de tiempo a esta persona para prestarle quizás un dinero, y tú necesitas tu dinero en un cierto tiempo, pero cuando llega el tiempo y se pasó el tiempo, la persona más bien te para la cara. La persona más bien se enoja contigo porque está toda enredada. No sabe dónde pagar, dónde no pagar. Quiere decir, estas personas no aprenden a vivir con lo que le cubre la cobija, ¿verdad? Si la cobija tuya es chiquita, no la puedes extender y estirar con el dinero de la gente, ¿verdad? Cada quien tiene un sacrificio para poder comprar o obtener su dinero o sus cosas, porque si estamos hablando de la persona que es adictiva a los préstamos,
no solamente implica dinero. Estamos hablando de ropa, estamos hablando de zapatos, estamos hablando de carteras, estamos hablando de carros, estamos hablando de cosas materiales también, que hay personas que prestan y otras personas que tienen un gran corazón, que no piensan mal de las personas. Simplemente son buena gente y siguen prestando y te dañan las cosas porque la otra persona quizás tiene envidia, porque puede ser muchas motivaciones por lo cual la persona anda prestando. Puede ser que te tiene envidia y puede decir, eso no le queda bonito, me queda bonito a mí. O con la intención de destruirte. Pero tú con tu buen corazón no te has dado cuenta que lo que quiere hacer esa persona es destruirte. Este es el mal de la adicción de deudas. Y la persona, ¿verdad? No se da cuenta que quizás la que tenga buena intención de prestar, no se da cuenta que es esclava de su prestamista. Eso es lo que dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea, tiene poder sobre esa persona. Pero en los tiempos bíblicos, que sí existía la deuda, ¿verdad? Lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes 6:1-7. Esta viuda se quedó con sus hijos, ¿verdad? Claramente ya no tenía esposo. Y entonces ella no sabía cómo pagarle a sus acreedores. Ya no tenía esposo, había quedado deuda. Y en los tiempos bíblicos lo que se hacía era, si no pagas me vas a dar tus hijos para que sean esclavos míos. Era triste y lamentable la situación, pero en esta historia que terminó con éxito en Segunda de Reyes 6, del 1-7, ¿verdad? Yo quiero hacer una corrección aquí. En esta historia que estoy narrando es la historia de cuando los hijos de los profetas fueron. Le voy a buscar lo que es el capítulo donde está, ¿verdad?, la historia de la viuda, que es en Segunda de Reyes 4:1-7. ¿Verdad? Corrigiendo lo que dije anterior, es Segunda de Reyes 4, del 1-7. ¿Verdad? Donde esta señora tenía grandes deudas, esta viuda, y llamó al profeta Eliseo, le contó su problema, que sus hijos estaban en riesgo. Entonces él le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Oh, aceite. Ok, consíguete vasijas prestadas. Una deuda que se va a corregir y se va a arreglar con otra deuda. Porque ahora hay que prestar vasijas. Y él le dijo, presta muchas. Consíguete muchas. ¿Verdad? Pero lo bueno de todo es que sucedió el milagro del aceite y ella llenó. Y el profeta le dijo, ahí tienes para que pagues a tus acreedores y te quedas con lo demás para que tú puedas vivir. Quiere decir que hay esperanza con las deudas. Quizás alguien está en una deuda que es buena. Las deudas son malas, pero hay deudas que son buenas. Hay deudas que son malas. Por ejemplo, las deudas buenas es cuando tú te compras una casa, porque así es que vas a hacer tu crédito. En este país es así. O vas a estudiar en la universidad, ¿verdad? En la universidad lo que pueden pagar de un solo lo pagan. Los que no pueden, pues, aquí hay cómo se hacen préstamos para que tú estudies. Si vas a comprar un carro y no lo podés pagar de un solo, pero esas son deudas responsables de una persona que trabaja y que tiene sus cuotas al día. Son deudas buenas.
Ahora, las deudas malas son las que estamos hablando, que son las que causan adicción, ¿verdad? Y hablando de todo esto, la psicología, el término ludopatía significa el hecho de ser incapaz de resistir los impulsos a seguir adeudándose. Pero en este caso son los juegos de azar, todos esos juegos que se juegan en la calle, lotería. Hay gente que es adicta a la lotería, adicta a los casinos. Hay gente que con este vicio han vendido a su mujer sin que ella se dé cuenta, o han vendido una de sus hijas, porque causa ese deseo de tener más y de tener más, y la persona sigue perdiendo, pero le crea una esperanza como que va a ganar después. Y a base de esa esperanza sigue perdiendo hasta que se queda más atado y más endeudado, ¿verdad? Estas son las consecuencias de las situaciones, ¿verdad? De las adicciones a las deudas. También esto, ¿verdad?, conlleva graves problemas en el dinero. Por ejemplo, ya hablamos que la persona pierde su familia, la familia es comprada, esclavizada para pagar su deuda. También va a perder el trabajo. También empieza a cometer crímenes o fraude, ¿verdad? La persona no solamente va a empezar a robar en su casa, a vender un artículo carísimo que quizás le costó a su esposo, a su esposa, depende de quién tiene el vicio. Y esta persona lo va a vender por nada, solamente para poder mantener el vicio. Pueden ser joyas, pueden ser artículos de valor de la casa se empieza a vaciar, entra un espíritu de pobreza, entra un espíritu de miseria. También, ¿qué otras cosas graves causa, verdad? El tener deudas, ¿verdad?, mal administradas, daño en las relaciones familiares. Va a haber pleitos, van a haber contiendas, van a haber discusiones, ¿verdad? Porque la persona lo que quiere es, no hombre, préstame más. Y tú ya le prestaste. Ahora te está robando. Ahora no sabes qué hacer porque hay un problema grande en la casa, ¿verdad? Que no le pase a nadie esto. También hay robo, hay hurto, lo que ya hablamos. Y esa sed insaciable de tener dinero, ¿verdad? Muchos préstamos son buenos y con buenas intenciones, pero uno tiene que pensar las consecuencias que pueden haber de algo que tú prestaste, ¿verdad? Por ejemplo, si prestaste que hay amigos, ¿verdad? Entre amigos se prestan zapatos, se prestan carteras, se prestan ropas. Yo lo he visto entre personas. Bueno, la cosa es que si esa camisa que no es tuya se te manchó, vas a tener un lío con tu amigo. Si ese zapato que te prestaron, te pasó algo, se abrió. Eso le pasó a esta siguiente historia que vamos a narrar aquí en Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. En esta historia, los hijos de los profetas ya no cabían en el lugar donde estaban viviendo y le dijeron a Eliseo que si podían ir al río a cortar árboles para extender y hacer más habitaciones donde ellos pudieran morar. Y se fueron con Eliseo al río, y uno, cuando estaba cortando un árbol, la hacha saltó y se fue al fondo del río. El hombre se turbó tanto que yo me imagino que se tocó la cabeza y dijo, ay Dios mío, el hacha era prestada. Y le pidieron ayuda a Eliseo, y Eliseo vino y le dijo, ¿dónde se te cayó? En este lugar. Y él hizo el milagro, cortó un palo y el hacha flotó, ¿verdad?
Hay situaciones que Dios no puede librar por las buenas intenciones que tenemos acerca de ese préstamo. No quiere decir que usted no va a prestar. Usted puede estar en la calle, quiere anotar algo, tiene un lápiz, tiene un bolígrafo. Con los bolígrafos suceden muchas cosas. Si uno no está atento y centrado de que el bolígrafo no es tuyo, te lo puedes robar. Porque uno está tan conectado de que el bolígrafo como que es de uno y uno inmediatamente que termina de escribir lo mete en el bolso de uno. Entonces son cosas que nos hacen estar alerta en la situación de los préstamos. ¿Y cuáles son los síntomas de este mal? Quiere decir, uno puede explorarse, si es que está haciendo eso, ¿verdad? De estar prestando constantemente, que llega a la bodega, ¿verdad? Cada mes y saca una provisión. Te pago cuando venga el cheque. Parece bueno, pero también está malo. Porque eres, como dice en Proverbios 22:7, que el rico se enseñorea de los pobres. Todo tu dinero se está yendo ahí. Y esto requiere una disciplina grande para poder salir de este mal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de este mal? Si es que la situación que estás pasando te obliga, te sientes como obligado a prestar, mientras tú resuelves tu problema. Yo creo que sí se puede hacer una vez y confiar en Dios que eso se va a resolver, pero si eso se repite, puede causar adicción, ¿verdad? Los síntomas de este mal es personas viviendo en pobreza a causa de la esclavitud a sus prestamistas. Todo lo que haces es para pagar y no tienes nada. Pues se va a repetir el ciclo en que vas a prestar otra vez y es un ciclo que se mueve en lo mismo. El diablo mantiene a esa persona con esa adicción y en miseria. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Todo el dinero se va para pagar. Y quisiera comprarse una cosita más, o no hay para nada más. Un círculo vicioso, ¿verdad? Otro de los síntomas de este mal es personas que piden prestado y nunca pagan, ¿verdad? Se enojan contigo, te paran la cara, y por eso en unas tiendas yo veo, hoy se fía, mañana no. ¿Cómo quien dice? Es al revés. Hoy no se fía, mañana sí. Hoy no se fía, mañana sí. Y cuando llegas mañana y eso tampoco, ¿verdad? Totalmente el dueño de la tienda está diciendo, yo no te voy a fiar nunca. Aquí no se fía. Porque también ellos terminan mal. Han hecho un bien a la persona en fiarle, ¿verdad? Fiarle es darle al crédito, ¿verdad? Mercancía. Y hay personas que se hacen los listos y van a fiar después a otra bodega, a otra tienda. Y así riegan su nombre por cada bodega. Gente vividora. Por eso hay gente que no fía, ¿verdad? Y también este mal produce compras compulsivas. ¿Qué son compras compulsivas? Es que tú no piensas para comprar. Es que, ¿escuchaste que hay un especial? Entonces, lo que tú haces es, hay un especial. Voy a aprovecharlo. Pero tú no necesitas eso que esté en especial. Entonces uno tiene que aprender a cómo disciplinarse y enfocarse en las necesidades prioritarias antes que las secundarias. Porque hay gente que le están diciendo a Dios, haz un milagro porque tengo deudas. Pero yo no sé si las deudas que tú te metiste, Dios estaba allí cuando te metiste en ellas. No se sabe si es el resultado de un desorden suyo, que hizo cosas que Dios no lo mandó a hacer.
Entonces, uno se tiene que disciplinar, ¿verdad? En esta clase de situaciones, porque son cosas que de repente son compulsivas. Hay gente que va al mall todos los sábados y no tiene ninguna necesidad. Van todos los sábados al mall. Yo trabajé con una persona así hace años atrás y yo venía con bolsas de cosas nuevas. Porque la persona solo es que tenía un mal. Trabajaba y se iba a los malls. Al mall. Todo el mundo sabe que es un centro comercial donde hay de toda clase de tiendas. Entonces solo compraba por compulsión. No necesitaba nada y yo era la beneficiaria. Tenía Lidia, toma esto. Y yo venía contenta. Porque después miraba que ella no necesitaba eso. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mañana uno se ve en una emergencia y se mal utilizó el dinero. Una mala administración del dinero y no hay nada en el banco. ¿Por qué? Porque el dinero se fue en cosas que no se necesitaban en casa. ¿Verdad? Eso uno tiene que educarse bastante en esa área. También, otra de las cosas, ¿verdad? Que estas compras compulsivas pueden traer depresión. Quiere decir, la persona quiere curar su depresión saliendo, pero está saliendo al lugar incorrecto, porque está yendo donde está la tentación de gastar dinero. Pero esa persona satisface ese vacío con comprar. Se siente muy bien, pero cuando llega a casa se da cuenta que hizo mal y viene una depresión, viene una tristeza, viene una angustia, viene estrés, viene ansiedad. Son puertas que se abren a través de esta situación, ¿verdad? La persona le puede causar enfermedades, le puede causar migrañas, le puede causar dolor de cabeza, le puede causar problemas gastrointestinales, depresión, ¿verdad? La mala organización de comprar. También baja la motivación, quiere decir, hay desaliento, hay desánimo, hay culpabilidad. Pero el ciclo se sigue repitiendo. Hay que tener suficiente valentía para parar este fenómeno, ¿verdad? También, si hay conflictos en la familia, deudas, irresponsabilidades, no hay un compromiso en dar una sección del pago de la renta o del cable o los biles de la casa, es porque la persona tiene fugas. Su dinero está en otra cosa, ¿verdad? Esas son maneras de explorarnos nosotros si estamos haciéndolo bien en esta área, ¿verdad? Y que no hemos caído en el fenómeno de la adicción de las deudas. ¿Qué podemos hacer nosotros para salir de este mal? Para que nosotros salgamos de este mal, hay que reconocer el problema. Hay que decir, sí, yo tengo un problema. Wow, qué difícil, pero es que es la verdad. Uno tiene que reconocer, uno tiene que ser transparente con uno mismo. Si no hay reconocimiento del problema, no va a haber cura. No va a haber liberación, no va a haber sanidad. No va a haber progreso, no va a haber avance. Eso es lo primerito que se tiene que hacer un individuo que está padeciendo de este mal. Segundo, tiene que definir su estado financiero. Tiene que ver su cuenta, que quizás no tenga nada en el banco, pero tiene que empezar a ordenar lo que entra a la semana, lo que entra al mes y empezar a hacer números. Tiene que definir su estado financiero. Tiene que empezar a hacer un presupuesto donde va a colocar, yo tengo que dar tanto de diezmo, yo tengo que dar tanto para la renta, tengo que dar tanto para mi teléfono, tanto para mi comida y todas esas cosas.
Tiene que ser claro consigo mismo. Y quizás no va a haber para gastos superfluos, pero eso está bien, ¿verdad? Que son cositas como para un restaurante, quizás todo eso, ¿verdad? Se tiene que ir eliminando, ¿verdad? También hay que analizar el nivel de la deuda. Hay que tener una libreta. Y lo más mínimo de deuda hay que escribirla. Hay que escribirla y poquito a poquito. ¿Verdad? No es recomendable empezar a pagar una deuda de un solo y dejar las demás. Sería bueno si la persona quiere pagar un poquito aquí y un poquito aquí. De poquito a poquito vamos a salir adelante en todas las deudas, ¿verdad? Entonces, haz un plan de pago, habla con la persona. Tú ya pensaste que vas a pagar poquito a poco en cada deuda, pero tú hablas con esa persona. ¿De qué manera te puede considerar porque tú tienes buena voluntad de salir de esa deuda? Pregúntale, ¿tú está bien para ti a la semana o al mes? ¿Cuánto es lo más mínimo que me puedes dar? Porque yo tengo otras deudas y yo necesito pagarlas todas. Yo necesito avanzar. También es recomendable que pagues, si son deudas en tiendas, son deudas en empresas, es mejor que pagues con tu tarjeta de débito, ¿verdad? La tarjeta de débito es lo que tú tienes de dinero en el banco. Con ese dinero que es tuyo, estás seguro que tú estás pagando. Mientras que la tarjeta de débito, ¿verdad? Te vas a endeudar más. Vas a tener más intereses. Y la mentira es que, oh no, págalo con la tarjeta de débito y después tú pagas a la tarjeta de débito. Esa es una mentira grande. Porque después estás ahogado porque allí son más los intereses y es más grande y no te van a dar, pero esa libertad de querer pagar lo poquito que tú puedes, la pequeña cantidad, ¿verdad? Bueno, también es necesario restringir los gastos superfluos que hemos mencionado, que es que quizás tú a la semana sacabas a tu esposa con tus hijos, se iban al parque o se iban a un restaurante. Es necesario que puedas restringir eso. Y dice, si lo hacías 4 veces a la semana, 4 veces al mes, ¿verdad? Quizás lo vas a restringir a una vez a la semana y ese dinerito lo vas guardando, ¿verdad? Para algo de lo que tengas que cancelar. También no te atrases. Cuando ya tienes asignado, ¿verdad?, las cuotas de tu deudas que vas a pagar semanal, mensual, cuando ya tienes eso, trata de ser fiel a eso. Porque van a venir momentos en que tú lo pago, no lo pago. Hoy estoy bien, con demasiada deuda. Hoy necesitaba hacer la compra de la comida. Tienes que pagar. La comida es una de las cosas, de los gastos más prioritarios. Techo, casa, ropa, ¿verdad? Son gastos prioritarios de la familia, pero muchas veces vas a tener que reducir tu estómago para salir de las deudas. Porque qué feo es que te estén llamando por su dinero. Te estén mandando correos electrónicos, te estén mandando mensajes, te estén llamando, me tienes que pagar, tu deuda está morosa, ya se atrasó. Eso es bien feo. Pero qué rico es haber cogido el dinero. Qué bueno cuando cogiste las cosas fiadas. Feliz, uno se va. Pero la aflicción que causa que te estén persiguiendo para que pagues la deuda, ¿verdad? Entonces uno tiene que luchar de ser fiel en lo que más pueda, aún en medio del sacrificio que uno tiene, ¿verdad? Que no tiene mucho dinero, pero tiene que pagar. Otra cosa es que hay que aprender a vivir donde se ajusta la cosa. Si tu vecina se compró nuevos muebles,
y son grandes amigas y tú quieres comprar nuevos muebles también. Eso está malo. Ella puede, tú no. Cada quien vive conforme la cobija le dé. No podemos comprar por lo que los demás les va bien, o comprar un carro, déjame comprarme un carro también, no. Aquellos pueden. Entonces, todas estas cosas se necesita control, dominio propio, disciplina, autodisciplina, para centrarse en vivir con lo que hay, ¿verdad? Entonces, los beneficios de no tener deuda, ¿sabe cuáles son? Reduce la ansiedad y el estrés, vivir más tranquilo, más relajado, libres de enfermedades, de estrés, de depresión, enfermedades gastrointestinales, dolores de cabeza, tensión. También otro beneficio es que ya no vas a tener insomnio, no vas a estar pensando, ya no vas a tener alta presión, vas a tener paz en tu alma. Qué hermoso. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta situación, verdad? De las adicciones, de las deudas. Consejos finales, conforme la palabra del Señor, Proverbios 22, 26 al 27 dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tienes para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Tú sabes la gente que tienen, que pasan vergüenza, que no pudieron pagar lo que fiaron. Entonces vienen los de la tienda, los acreedores, y sacan el mueble. Ellos se llevan su mueble, ellos se llevan su cama. Entonces uno tiene que ser inteligente, ¿verdad?, en pensar de que, como dice la Biblia, en Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Vas a construir algo, tienes un proyecto, tienes que sentarte primero y ver tu dinero, ver cuánto entra al mes, cuánto te va a sobrar, cuánto es para la renta, cuánto es para esto, y hacer un cálculo bueno. Por mientras tanto hay un trabajo. Y yo creo que sobre todo hay que consultarle a Dios. Porque qué tal, uno no puede ser pesimista, pero qué tal el trabajo se termina. ¿Qué tal si el contrato era un contrato y no pensaste que había un contrato y te quedaste endeudado? Uno tiene que ser inteligente en preguntarle a Dios. Si Dios da el ok, si Dios confirma, entonces uno compra eso al crédito y entonces ya sabe que Dios va a proveer siempre para pagarlo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, cosas de muebles o electrodomésticos, cosas que se pueden conseguir al crédito. Pero tiene que ser bajo una seguridad de que tú tienes un trabajo y que vas a responder. Porque si no, la gente se burla de uno al ver que le sacan las cosas, ¿verdad?, de su apartamento. ¿Qué más dice la Biblia, verdad, acerca de muchas malas costumbres que uno puede adquirir? O sea, de la mala administración del dinero, ¿verdad? Dice Romanos 13:7: pagad a todos lo que debéis. A todos. Al gobierno los impuestos, a la vecina, lo que te prestó hace 3 o 4 años, al compañero de trabajo que con toda buena amabilidad y buena intención prestó, y después hay personas que se hacen los locos, como que se les olvida, pero no se les olvidó el día que lloraron para pedir prestado. Es una mala actitud, una mala actitud. Entonces, la Biblia aconseja en Romanos 13:7: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra.
Cristo no tenía ninguna deuda. Mira, a él le cobraron el impuesto y le dijo a Pedro, vete al mar, el primer pez que salga, ábrele la boca, ahí vas a encontrar 2 cuadrantes. Y con eso tú pagas tu impuesto y yo pago el mío. Porque hay que darle a César lo que es de César. César es el gobierno. Los impuestos hay que pagarlos. Darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Bueno, a Dios entonces hay que darle los diezmos. Porque muchas de estas cosas que pasan, yo creo mucho en el diezmo, aunque muchos hablen mal de eso. Yo creo mucho en darle a Dios lo que es de Dios. Si el pastor o el líder tiene un problema, que se lo coge, ese problema del líder. Pero la Biblia me dice a mí que yo tengo que pagar los diezmos a él. ¿Verdad? Entonces, si nosotros trabajamos con los principios divinos, de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, yo creo que todo se endereza. Porque Dios te honra a ti cuando le das a Él lo que es de Él. También, ¿qué es lo que va a pasar cuando uno se endereza en esta situación? ¿Verdad? En colaborar, en disciplinarse, en arreglar sus cuentas, en pagar sus cuentas, en darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Deuteronomio 28:12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Tú no vas a ser más esclavo de las deudas. Tú no vas a ser más adicto de las deudas. Si Dios mira tu intención, si es que estás en este problema, en arreglar esa situación delante de Dios. ¿Verdad? Tienes que espantar todo espíritu de miseria, todo espíritu de improsperidad, todo espíritu de pobreza que se van metiendo en los hogares a causa de una mala administración de las finanzas. ¿Qué podemos hacer entonces? Pedir perdón a Dios. Señor, yo hice cosas en mi ignorancia, en mi desesperación. Yo hice cosas, Padre. Perdóname. Hay que arrepentirse. Eso tiene solución. Hay que arrepentirse, Señor. Mira, por favor, ayúdame. Yo ya me arrepentí. Yo te pido que me ayudes. ¿Tú puedes hacer un milagro en mi vida? Ayúdame. Ayúdame a cancelar esta deuda. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. ¿Cómo me vas a dejar en vergüenza? Hay que orarle a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a salir adelante. Y un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Dios te va a bendecir y Dios te va a resolver esa deuda. A mí me han pasado cosas, pero maravillosas que Dios ha hecho, pero maravillosas en cuestiones de deudas. Dios me ha dicho a mí, encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Entonces ahí está tu problema, Señor. Encárgate de eso, Padre, en tu inmensa misericordia. Y Dios ha hecho la diferencia. Dios es un Dios misericordioso. Dios no te va a restregar la deuda encima y te va a condenar. Si te arrepientes de una mala inversión que has hecho, sabiendo que no era así, sabiendo que no buscaste directrices de Dios, si te arrepientes y no lo vuelves a hacer, Dios te va a favorecer. Solamente pide perdón. Dios es el dueño del oro, es el dueño de la plata, para que usted y yo podamos vivir una vida fluida, una vida de descanso. Somos hijos del gran rey, pero como Dios me dijo, encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Dios es fiel. Solamente tenemos que recordarle a Él y reclamarle lo que su boca ha hablado, porque Él no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios bendiga nuestras almas, que Dios nos ayude. Y sí hay solución para las deudas y para las adicciones. Bendiciones.